Buenas tardes, bienvenidos a todos a la plataforma de Zoom de MACBA. Buenas tardes. Por favor, si pueden apagar los micrófonos. No, esa no es la primera. Bienvenidos. Buenas tardes. Ahí está perfecto, Adriana. A ver, un minutito. Ahí está. Perfecto. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Están terminando de ingresar. Bueno. Ahí llegó Aldo también. Bueno. Bien. Muchas gracias por participar de esta nueva clase con la licenciada Adriana Laurenzi. Vamos a esperar un minuto a que ingrese el resto. Buenas tardes, vamos a comenzar en 1 o 2 minutos. Ahí te cambié, Jorgelina. Bueno, gracias, Juan. Ya terminaron de entrar todos, ¿no? No, todavía no, así que vamos a esperar un minuto más. Ahí ingresó Ernesto Dorato, un artista que pertenece a la colección de MACBA. Analía Segal. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Por favor, si pueden mantener apagados los micrófonos. En un minuto vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar esta última clase de este módulo con Adriana Laurenzi. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por participar en nuestras clases en la plataforma de MACBA.
Las preguntas, por favor, las pueden ir realizando por el chat y al final de la ponencia de Adriana las vamos a ir respondiendo. El certificado de asistencia se va a estar enviando el día viernes a sus correos electrónicos, junto con los escritos que generosamente nos brindó Adriana Laurenzi. Para los que se suman en esta primer clase, voy a leer un breve currículum de Adriana para poder comenzar. Adriana Laurenzi es profesora de Historia de las Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, doctoranda en Historia de las Artes en la Universidad del Salvador. Actualmente es titular de la Cátedra de Historia de las Artes Visuales de la Universidad Nacional UNA, titular de Historia de la Cultura y el Arte Europeo 3 y 4 de la carrera de Gestión e Historia de las Artes de la Universidad del Salvador. Tiene publicaciones, participó como jurado y en proyectos de investigación. Fue curadora de exhibiciones en museos y galerías de arte, vive y trabaja en Buenos Aires. Bueno, comenzamos con esta última clase de 4 con la profesora Adriana Laurenzi, la segunda parte de arte óptico sobre la colección del Museo MACBA. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Jorgelina Girotti, que está al frente de la diagramación y de la dirección del museo, y que gentilmente me ofreció estas charlas. Y muchas gracias al MACBA, a su director general, y a todo el equipo de gente que allí trabaja, porque además, justamente una de las cosas importantes que hay que marcar, yo voy a comenzar con esta imagen que Jorgelina les envió, un videíto. Es la piedra fundamental de un museo. Allí está Aldo Rubino con la obra Aval, un aval, podríamos decir, de Víctor Vasarely, el padre un poco de todo este movimiento. Es interesante porque aquí estamos viendo en la pared, cuando recién aún no había acabado la construcción del museo, el tamaño que tiene esta obra, que es un aval realmente para una colección de arte geométrico, abstracto, óptico. Porque Víctor Vasarely, para aquellos que no estuvieron en clases anteriores, fue un poco el padre de este movimiento que curiosamente en muchos casos ha sido invisibilizado, y por otro lado la producción de imágenes y de artistas de nivel extraordinario. En realidad la clase de hoy no sé si vamos a terminar de verlas, pero se me sumaron 150 imágenes, haciendo además un esfuerzo para dejar de lado muchas que interesaban. Me voy a referir a esta obra, a un análisis que hace Jorgelina Girotti sobre la obra Aval, porque esta obra es una obra que pertenece justamente a la vuelta de, acá la tenemos, a la obra, es una obra grande, de 1,92 por 1,64, y es una obra que pertenece al segundo periodo en que Vasarely vuelve nuevamente al plano, a la pintura, luego de hacer trabajos tridimensionales, y lo importante es que esta obra, que está trabajada en blanco y negro, como la primera serie con la que él inicia el arte óptico, en lugar de formas sencillas y de una geometría simple, lo que aparece aquí es justamente una geometría que hay que descubrir, que el artista, el espectador tiene que descubrir a partir de una lectura bastante engorrosa, de una lectura más complicada, que se va generando entre las líneas blancas y negras.
Un momento, Adriana. Sí. Están pidiendo mejor volumen. A ver. Mejor Sí, volumen. sí, Ajá. por favor. A ver, un minutito, así ya. El volumen. Acá. A ver, probá. Hola, acá sí, ahora Sí, sí. ¿Se escucha perfecto. mejor? Sí, perfecto. Sí. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces les decía, esta obra Aval, Jorgelina hace este análisis que me parece muy interesante. Miren la obra, van a ver que el arte óptico y cinético dijimos que trabajaba a partir de formas simples, generalmente seriadas, de repeticiones, de una estructura que se entiende a primera vista, podríamos decir una imagen estructural de una lectura fácil, aparentemente, pero en este segundo periodo Vasarely hace que nosotros nos esforcemos por ver triángulos y unas formas que se generan a partir de una inestabilidad visual entre las varas, entre las líneas blancas y negras, que van generando a su vez en el interior otras formas. Es decir, esta es una obra madura de un Vasarely que está experimentando con una, digamos, complejidad mayor, siempre trabajando con este reducido repertorio de blanco y negro, de dos colores, si se los tiene en cuenta hoy como colores, o de luz y oscuridad, generando, digamos, un cansancio al tratar de fijar la forma de la obra. Una de las cuestiones que también quería ver es la... A ver, un minutito, ahí está. Son los trabajos de otros de los integrantes del GRAB. Nosotros sabemos que en la Argentina una figura que sobrepasó el espacio nacional son varias, pero sobre todo la figura y el grupo GRAB que se generó en París, organizado, ahí lo tenemos al maestro, en los años 60, ahí lo tenemos a Le Parc, y vamos a ver otros integrantes del grupo de la Recherche Visuelle. Es decir, ahí los tenemos a los artistas, y voy a hacer algunos señalamientos generales que me gustaría que queden a partir de la historia del arte cinético y de cómo hoy se desarrolla. Es decir, el cinetismo cambió un paradigma de arte. Nosotros teníamos que la obra de arte, moderna sobre todo, es una obra autónoma. Es decir, la obra vale por sus elementos configuradores. Mientras que la idea de experiencia y la idea de que la obra sea una propuesta para ampliar la percepción del espectador, digamos, para ampliarnos el horizonte perceptivo, esa era la búsqueda, y además también tenía una connotación común a todos los grupos de arte óptico y cinético que se formaron en Europa. Ya vimos en Italia el grupo Cero en Düsseldorf, en España el equipo 57, es decir, en todas estas agrupaciones muy típicas también de los años 60, la idea era también hacer un arte anónimo, un arte de experiencia donde lo importante era en este caso el espectador como un actor fundamental para la obra. Es decir, acá hay un cambio con respecto a esto, y una de las figuras importantes también va a ser Jean-Pierre Ibaral, que de apellido Vasarely, el hijo de Vasarely, que también trabajó, vamos a ver que todos van a girar en un repertorio de formas geométricas, simples, con la aplicación de cuerdas, en este caso, cuerdas elásticas, maderas pintadas, con formas sencillas, pero que generan percepciones visuales, como decíamos, novedosas, y un poco la idea en algunos ejemplos podemos ver de qué manera
ese repertorio es infinito y cómo llega hasta hoy. Vamos a tratar de ver hoy artistas contemporáneos de la colección y fuera de la colección. Esta es la obra del MACBA, variaciones sobre el cuadrado. Fíjense también en esta obra de Ibaral la importancia que tiene, como dijimos, las progresiones, la idea de una estructura que parte en el centro, estamos viendo un cuadrado que se va desdibujando dentro de una estructura cuadrada, pero que termina en líneas muy finitas, pero también la irradiación de la luz, el manejo de la luz como otro elemento fundamental de estos años. Por eso yo les decía que en realidad, si bien el arte cinético fue en sus orígenes el basamento de todo este movimiento, está totalmente concatenado con el trabajo óptico, con el trabajo lumínico, con el movimiento, diríamos, retiniano, es decir, el movimiento que el artista genera a través de determinada estructura visual, o directamente con el uso de motores o con el uso de elementos que tiene movimiento virtual. Ya lo vamos a ver, por ejemplo, en la obra del venezolano Soto. Puse algunos otros ejemplos porque otro de los temas que también quiero marcar es de qué manera el espacio se va a tener en el arte óptico una relación muy importante con un espacio infinito o un espacio pluridimensional, como lo llamó Max Bill y como lo llamó Tomás Maldonado, que en otra clase hemos analizado. Es decir, estamos en la era espacial, son los años, el arte cinético va a tener su auge a partir de 1955 con la primera exposición que se hace en la Galería Denis René, y luego también en la exposición del MoMA de Responsor Heights, donde en 1965, donde fue una muestra con más de 120 obras y un catálogo extraordinario que está online, ustedes lo pueden ver. Miren en esta obra de Ibaral cómo se genera a partir de estas cuerdas la idea de un centro virtual negro, oscuro, que hay un cambio y ondas que generan la idea de un agujero negro, podríamos decir. Es decir, la idea de una dimensión espacial, diríamos, sideral. Este es un tema importante. Estamos viendo la era de la carrera espacial. François Morellet era otro integrante del GRAD, francés, de origen francés, lo mismo que Ibaral, y acá lo estamos viendo ya en una obra de 1996, que es una instalación. Otro tema importante para tener en cuenta es que el arte cinético no solamente va a ahondar en un repertorio de formas que tienen que ver con la física cuántica, con la matemática topológica, con la topología especialmente, sino también con la apertura hacia formas distintas. Es decir, los 60 fueron años que generaron un campo de experimentación, yo diría que irrepetible en el siglo XX. Fue tal vez la década más fructífera y más experimental. Es decir, acá se quiebra el concepto de escultura, de pintura, y aparecen términos nuevos que son necesarios para poder hablar de esto que estamos viendo, de Morellet, que trabaja con varas de neón. Ya Kosic había dicho que él había sido el primero en utilizar, es posible que así sea, no es algo tampoco tan fundamental decir quién fue el primero que lo trabajó. Lucio Fontana también hacía obras con neón, pero muy interesante este trabajo expansivo que
que también podríamos tener en cuenta aquí el ensayo de una de las críticas norteamericanas más interesantes, que es Rosalind Krauss, cuando habla de la escultura en el campo expandido, porque acá tenemos un espacio precioso, trabajado con esta sutileza, parece un juego de palitos chinos, con una luz que crea una ambientación. Es decir, la instalación ahora sí está sugiriendo a el espectador que se entre, que se, digamos, empape de estas luces celestes, una luz celeste con, lo estamos viendo detrás del ya mayor François Morellet, y en el otro caso es todo una sensación de un verde agua, ¿no? Preciosas estas imágenes. Esta es la obra que tiene el museo de François Morellet, en donde vemos también esta obra de 1971. Yo he estudiado más a cada uno de los miembros y a veces es difícil ahondar en la producción de la vida de una persona, de toda su producción, pero esta obra de Morellet estamos viendo esa trama casi filigranada, una trama de una gran sensibilidad y de una delicadeza increíble, también llevada a formas repetitivas, casi como si fuera una serie, y nuevamente quería mostrarles de qué manera esta pintura, que podríamos calificar con un término inglés, que es el all over, término que significa todo cubierto, ¿no? Es decir, la obra, si no tenemos la firma, si la tenemos que colgar en una pared, podríamos confundirnos y colocarla de un lado o de otro. Es decir, no tiene un centro, no tiene abajo, no tiene arriba, es un tapiz, es la idea del all over, que comienza también en el expresionismo norteamericano. Pero lo filigranado es típico de François Morellet. Acá traje otras dos obras porque, bueno, me encantaron. Estas, habíamos hablado la clase pasada de la importancia que tiene en muchas de estas obras, de la mano de Brigitte Reilly, la idea del efecto moiré, ese efecto que genera que nuestra vista no pueda fijar la imagen y la percepción es de un movimiento constante. Los colores, la sutileza, y lo que estamos viendo en estas tábola 3 y en la obra Cuatro Tramas, lo que estamos viendo es que el artista trabaja y nos da como proposición un esquema visual muy simple. En el primero tenemos dos tonos, blanco y rojo. En el segundo, tres tonos, blanco, verde y azul. Y en el primero también tenemos una estructura que cualquiera inmediatamente puede percibir, que son la horizontal y la vertical, tema crucial en la obra de los primeros abstractos, como Mondrian, que decía todo debe darse en la ortogonalidad. Sin embargo, en esta obra lo que genera es un gran movimiento, porque las verticales y las horizontales van formando grandes oblicuas, grandes diagonales, y la diagonal genera movimiento. Todo esto está ligado al conocimiento que estos artistas empiezan a ahondar sobre la psicología de la forma, sobre la psicología de la percepción. Y por eso decimos tan simple, tan extraordinaria. Bueno, otro artista del grupo fue Francisco Sobrino Ochoa, que nació en España, pero que se formó en la Argentina, en la Escuela de Bellas Artes, termina su formación en Buenos Aires y en el año 59 marcha a París y luego forma parte del GRAF, este grupo que se formó entre el 61 y el 68. Allí atrás también vamos a ver cómo esta es la obra del museo, que es un
una obra bastante singular, es también como un homenaje al cuadrado, está muy ligada al valor cromático, acá ya no es el blanco y negro, decíamos que también una subdivisión que podemos hacer es la paleta con la que trabajan muchos de estos artistas, en relación también con el blanco y negro, que fue otro de los grandes hitos del arte cinético, ¿no? Bueno, y otro miembro, Joel Stein, también francés, que estudió con el maestro Ferdinand Leger, uno de los maestros del cubismo constructivo más importante, y vamos a ver cómo él va a hacer tablas geométricas sobre bases matemáticas, y uno de los temas importantes que tomó Stein es la idea del laberinto. Ahí yo puse una obra donde vemos justamente una especie de sinfín, es el espacio topológico, decíamos espacio que se empieza a pensar a partir de la geometría no euclidiana, cuando se abre la investigación hacia el espacio sideral. Es decir, cómo medimos distancias entre la Tierra y Marte, entre la Tierra, la geometría euclidiana no basta, y es allí cuando empieza a pensarse otro tipo de geometría más blanda, basada en la cinta de Moebius. Y esta es la obra del museo, una obra donde aparece nuevamente esta figura que uno podría decir tiene tanta historia y tanta fuerza en toda la historia del arte, que es el círculo, que también sabemos tiene un valor espiritual en Oriente, que son los mandalas, pero también con una estructura cromática, círculo cromático, así se llama, y el círculo cromático alude a estas dos cosas, ¿no? A lo circular y a la luz. Y por supuesto, la diferencia con los trabajos de los primeros artistas abstractos, como puede ser un Malevich, círculo negro, negro sobre blanco, es decir, esa idea cuadrado negro o círculo negro sobre blanco, acá tenemos una forma dinámica. Y el tema del movimiento es también un eje central para el arte óptico y cinético. La idea de que puedo representar, a veces con cosas muy simples, un movimiento, diríamos, sideral, es decir, un movimiento del espacio. Bueno, me encantó esta instalación, esta muestra de Stein, preciosa, donde también vemos cómo con el arte óptico y cinético aparecen categorías nuevas. No podemos llamar a esto escultura, ni tampoco relieve. Estamos hablando de cajas, de cajas que van a tener en algunos casos motor, o conexiones a fuentes energéticas, a la luz, para generar movimiento. Ahora volvamos a la Argentina, y la clase pasada no pude responder, me quedé con las ganas de responder, pero eso me dio pie para armar con mayor documentación y para mostrarle las imágenes, no solamente los nombres, porque alguien preguntó qué otros artistas cinéticos hubo en la Argentina más allá de los que pertenecieron al GRAB. Bueno, una figura importante es la figura de Hugo de Marco, y acá hay algo también, estudió en la Escuela de Bellas Artes, es decir, vamos a ver cómo todos estos maestros, incluso Le Parc, se forman ya en la Argentina, se forman en nuestro país, en una institución que ya estaba sólidamente marcada, ¿no? Muchas veces se iniciaron en la escuela Manuel Belgrano, que era una escuela secundaria que sigue existiendo, luego la Priliano Pueyrredón, hoy el UNA, pero que era profesorado, y la Escuela Superior Ernesto de la Cárcova. Muchos de ellos hicieron toda esa, digamos, carrera, pero
si ustedes, y yo así apunté en muchas imágenes porque tampoco me puedo acordar de todo, muchos de ellos van a terminar, como en el caso de Demarco, muriendo en París. Es decir, París fue, a partir también, además de su ya tradición de ser el centro del arte, pero recuerden ustedes que a partir del 45 Nueva York se convierte en el lugar generador del arte contemporáneo. Sin embargo, en París, con la presencia de Vasarely, de Le Parc y de muchos latinoamericanos que van a sobresalir en este movimiento, se convirtió en un centro del arte óptico y cinético importante. Incluso en el año 68, no quería olvidarme, Demarco participa en uno de los eventos del arte contemporáneo más importante, que es la Documenta de Kassel, en Alemania, que se inaugura justamente después de la guerra, como un modo de reivindicar en un país castigado por lo que había significado la guerra, un evento que va a tener una dimensión casi tan importante como la Bienal de Venecia. Es muy interesante Demarco el uso del negro, y también utilizó luz ultravioleta. Acá les muestro los objetos, cajas, con madera pintada, metal y motor eléctrico de Demarco, cómo trabaja el color y el blanco y negro con formas geométricas muy simples. Esta es la obra que pertenece al museo, Formas Virtuales. También la idea de que estos triángulos cuadrados y círculos tengan movimiento, como una especie de caja móvil, vibraciones. Bueno, realmente es increíble la variedad y la riqueza de todas estas obras. Otra de las artistas que murió hace, diríamos, pocos años en realidad, María Martorell, una artista salteña, en una Salta muy conservadora, donde, bueno, ella es alentada por la presencia de un taller que da Ernesto Scotti, y va a estar becada por el gobierno salteño, va a venir a estudiar a Buenos Aires, y luego va a viajar a España, y en el 54 ya a París. La obra de Martorell es una obra que diríamos, casi podríamos decir que es, y en esto espero no ganarme la enemistad de nadie, un cinetismo femenino, ¿no? Esas curvas y los colores exquisitos de esta artista que, bueno, va a vivir muchos años en París. Allí conoce a Bardánegas, que va a ser su marido, pero miren ustedes también la idea de movimiento a través de estas ondas, parecen ondas sonoras, ondas marinas. Los colores de Martorell son realmente extraordinarios. El uso también del espacio que hace a partir de algo tan simple, y de la profundidad y del movimiento. Y otra artista mujer, y acá también reivindico las figuras femeninas por su originalidad, por su peso, muchas veces, sigo diciendo todavía, medio olvidadas, es la figura de Marta Botto, ¿no? Que fue la cofundadora del grupo de artistas no figurativos. En algo que quiero detenerme. En la Argentina, hasta entrados los años 60, las muestras y el campo artístico estaba claramente dividido. Es decir, si la abstracción fue bastante, digamos, cuestionada y poco aceptada,
las muestras se llamaban así, en cualquier galería se decía muestra de arte abstracto o muestra de arte figurativo. Eran como dos bandos en que nadie podía mezclar una cosa con la otra, ¿no? Marta Botto, piensen ustedes, una mujer en esos años, egresa de la Escuela de la Cárcova en 1950, y allí es cuando ella realmente cambia hacia un arte abstracto. Ahí está en su taller en París, en el atelier, con Gregorio Bardánega, uno de los artistas que había participado de Arte Concreto Invención. Miren lo que es ese mundo fantástico de objetos, de relieves, de obras. Esta es la obra preciosa, una obra de sus primeros trabajos abstractos, Tensión, de Marta Botto, de 1956. Y acá vemos toda la influencia, por supuesto, del maestro Tomás Maldonado y del grupo Arte Concreto Invención, en algo que voy a rescatar de esta obra. Y es justamente la idea de campo de fuerzas. Es decir, acá la figura, volvemos a las leyes perceptuales básicas que plantea Argen y que plantea la psicología de las formas. Nosotros vemos figura y fondo, y algo lo vemos adelante y algo que está atrás. Y tradicionalmente el fondo siempre ha sido como algo pasivo, algo que perdía interés frente a la figura. Pensemos que nosotros miramos con convenciones culturales, es decir, la mirada está condicionada por las formas en que miramos, así como nuestro lenguaje está condicionado con las palabras que usamos si estamos dando una conferencia, si estamos en mi casa haciendo la comida. Es decir, hay convenciones, y esas convenciones juegan un rol muy fuerte, no nos permiten abrir el campo. Lo que estamos viendo aquí es cómo, con ideas que estaban claramente asociadas, vuelvo a decir, al suizo Max Bill, al belga Van Tongerlo, a través de un personaje que ahora voy a analizar, que es Ignacio Pirovano, la idea del espacio como algo tan importante como la figura aparece en esta obra Tensión. Son tensiones en el espacio. Bueno, muy ligado entonces al arte concreto, pero vamos a ver cómo Botto va a indagar ya claramente en ese mundo cinético, la esfera, los círculos concéntricos y la esfera como cuerpo, va a ser una figura muy importante, ¿no? Es decir, todas las capacidades que podemos expresar esta figura que, bueno, Carl Jung decía que es una figura arquetípica de la conciencia humana, es decir, está en la psique humana. El mandala o el círculo es una forma que la encontramos en todas las culturas. Pero los círculos, las interferencias, qué lindo el título de Botto, Eclipse cromático, en francés, por supuesto, porque pensemos que tenían mucho lugar y un lugar importante en la Galería René en París, y eso hizo que se convirtiera en un lugar de producción de arte cinético. Está ligado al movimiento. Es decir, algo también interesante para pensar en esto que yo les aporto, que es un poco la historia del arte. En el Renacimiento la figura principal para León Battista Alberti, para todos los hombres del Renacimiento, era también la esfera y el círculo. El círculo como una figura perfecta, todos sus diámetros son exactamente iguales. Ahora, la diferencia, si uno piensa el Tempieto de Bramante, si uno piensa
la primer planta de San Pedro que hizo Bramante, si uno piensa los dibujos de Leonardo da Vinci como arquitecto, Miguel Ángel, es decir, el círculo era, y la cúpula como semi-esfera, es una figura que representa el orbis, que representa el mundo, y esa forma serena del Renacimiento. Pero aquí, ¿qué tenemos? Círculos que se desplazan, círculos que generan movimiento. Estamos en la era del espacio, en los años 60 y 70, ni hablemos. Bueno, círculo y cuadrado, Nicolás de Cusa decía la cuadratura del círculo, decía que si llevábamos el cuadrado a un espacio gigante termina siendo circular. Uno de los filósofos platónicos. Y aquí tenemos la obra, 3 obras de Marta Botto, ya cajas, donde ella incluye además movimiento, metal, fíjense un poco lo que veíamos la otra vez también con el trabajo de Košice, también de los años 60 y 70, la idea de obras que tienen una base eléctrica, y lo acuoso también. Esto es increíble y esto tiene también una gran sensualidad, desplazamiento óptico en estas obras que deberíamos ver en funcionamiento. Esta también es otra obra del museo, a cual más bella, a cual más sutil, 1969, me parece que es muy importante la fecha también, es decir, cómo Marta Botto está haciendo estas obras extraordinariamente contemporáneas y extraordinariamente universales, ¿no? Es decir, realmente la belleza de materiales, por supuesto también es importante que el arte óptico y cinético incluyó, tal vez como ninguna otra vertiente, los materiales nuevos, materiales industriales, el acrílico derivado de la industria petroquímica, el acero inoxidable, y en la Argentina hubo una muestra muy importante en el 66 que se llamó Plástica con Plásticos, y donde intervenía también la Asociación Argentina de Industriales. Hay otra obra muy otra experiencia muy importante que hizo Nuevos Materiales, Nuevas Experiencias, donde la UIA, la Unión Industrial Argentina, le suministró a los artistas materiales para que experimentaran. También estos materiales son caros, el acrílico es material caro, el plexiglas. Bueno, y estoy mostrando también otras obras de otros artistas como Ludwig Wolfgang, de estas serigrafías, donde generalmente estamos viendo acá esto que es casi elemental, pero que nos llena el alma con estas formas tan simples, blanco-negro, circunferencia, espacio, contraste, y además casi un juego, podríamos decir, pedagógico, el blanco sobre el negro o el negro sobre blanco, es decir, cada uno de nosotros tiene que definir la forma está en la percepción de este espectador activo. Hay otras obras, esta obra me gustó, Henry Persson, en donde aparece también algo fuera de la geometría, una forma más orgánica, que incluso remite al pliego de una tela, ¿no? Sin embargo, está toda hecha, la textura está dada a través del fondo y línea. Esto también es interesante, ¿no? Un artista norteamericano, y esta obra también es una obra de esos años recientes. Importante siempre mirar la fecha, ¿no? Estamos en esta obra que parece salirse de los canales tradicionales, sin embargo, es una obra de los años del auge de ese cinetismo más geométrico, ¿no? 1963 sin título, ¿no? Es una obra del Macua.
Y esta otra obra de Sedley Peter, un artista londinense, que estudió y estuvo muy cerca a la figura de Ryler. Estudió en la Escuela Técnica de Brixton, y esta obra, que también tiene el efecto moiré, con color, muy simple y muy seductora. Walter Leblanc, un artista belga, estudió en Amberes y fundó el grupo G58. Vuelvo a decir, esta idea de trabajar en grupos es un tema importante de los años 60, es decir, agruparse, jóvenes que se agrupaban para de alguna manera dar batalla y hacerse ver en ese campo a veces hostil del arte. Bueno, y la obra del museo, Torsión Móvil Estática B, es una obra que me parece también bellísima por el polivinilo sobre masonite y el color, ¿no? La luz, que trabaja en esta construcción. Bueno, yo quería remitir un poco por qué esos años son años en que hubo tal efervescencia en las artes, en la literatura. Los 60 fueron los años de oro de la literatura latinoamericana, época en que Borges se empieza a traducir a todos los idiomas, Cortázar, ya lo vamos a ver en relación con otro artista, y me interesaba que no dejemos de pensar el impacto que tuvo también en el arte la conquista del espacio. Ahí tenemos en el año 57 fueron los primeros vuelos orbitales alrededor de la Tierra. Faltaban 12 años para el alunizaje, año 59, en donde el mundo entero vio por televisión, algunos dicen que sí, otros que no, pero bueno, la llegada del hombre a la luna. Todo lo que dispara en el imaginario colectivo este hecho trascendente, y por supuesto también la puja entre el avance tecnológico de los Estados Unidos versus la URSS, ¿no? En esos años. Y quería mostrar también cómo los 60 fueron años de un cambio radical en la moda, la minifalda. Me encantó esto que encontré, estaba buscando los años 60, está hecho en base a cuadros de Mondrian o de Van Doesburg, estos modelos, y algo muy importante ligado al arte cinético, que es la moda courrèges, la moda blanco y negro, la moda rayada. Bueno, hay dos artistas muy importantes que son hombres que han trascendido, que es la figura de Luis Tomasello, un artista realmente que no ha sido tan reconocido. Se forma también en la Argentina, es de La Plata, es platense, y lo interesante de Tomasello es... sí, Bardanera, sí. Bueno, y lo importante de Tomasello es que su obra, que está basada en la figura del cubo, no tiene color en sí, no está pintado lo que vemos de frente, sino que la luz está pintada en los laterales y se proyecta sobre un fondo blanco. Tomasello, podríamos decir, es el más ascético, yo diría espiritual, de todos los artistas cinéticos. Sus atmósferas cromoplásticas, es decir, así las llamó él, atmósferas, era la idea de crear una luz sutil. Vamos a ver, esta es la obra que pertenece al MACBA, Atmósfera cromoplástica, de 1970, y uno diría el blanco sobre el blanco.
este manejo de formas sutiles que generan con una regularidad, con una, diríamos, con un orden, en esta idea de cubos, de triángulos, de rombos y de cubos, formados por determinadas direcciones de las maderas construidas con excelente, impecable terminación que tiene Tomasello. Bueno, miren la sutileza atmosférica, la luz, el manejo de ese blanco con esas transparencias verdes en estas cajas constructivas. Acá tenemos un detalle para que ustedes vean cómo él trabaja de vista de frente, la obra es blanca, pero cómo le permite con un tarugo de madera pintada generar atmósferas de color. La regularidad, la sobriedad de este maestro es increíble. Y en su convivencia en París, él tiene un acercamiento importante con Cortázar, que entre ambos, Cortázar escribe 2 cuentos, uno es Negro el 10, lo estuve buscando, no lo pude encontrar, se llama Atmósferas como cromoplástica, y esta obra de 1984 es la que inspira el trabajo de Julio Cortázar. Bueno, miren la sutileza, todo trabajado a partir de un paralelepípedo o el rombo. Ahí tenemos un modelo para armar, un poco como Rayuela, ¿no? Que es una novela para armar, porque uno puede armar sus propias entradas, y acá Tomasello parece hacer una especie de, no me acuerdo cómo se llaman los juegos japoneses que se arman, no sé, Jorgelina, si vos te acordás. Origami. El origami. Origami, parece un origami, ¿no? Uh-huh. Y también es algo interesante que quiero señalar, es que hablaba de Rosalind Krauss, la escultura en el campo expandido, la idea del arte llevado a la arquitectura, pero no como un decorado, sino como formando parte de esa arquitectura. En 1971 Tomasello, comienza a trabajar en estas piezas arquitectónicas, estos murales cromoplásticas. Esto es en el Congreso de París. Miren esas formas ovales, en este caso, extraordinariamente bello. Me hubiera gustado tener más imágenes. Acá está el artista en este auditorio, que también tiene una función acústica. Otro mural cromoplástico en el Museo de Kansas, Nelson Atkins, en Missouri. Miren qué belleza también esta idea de la sutileza de la luz en este mural, blanco sobre blanco, ¿no? Bueno, acá puse algunos datos. Una de las obras sobre las cuales trabaja Cortázar es el cuento El elogio del 3 y Negro el 10. Pero bueno, después voy a seguir porque me parece que se me va a ir el tiempo y quería mostrarles otras cosas, ¿no? Bueno, miren la sutileza, cómo genera un leve movimiento en esta obra, siempre con maderas impecables, pulidas, el verde y el azul. Y el otro gran maestro, cuyos apellidos son fáciles de confundir, uno es Tomasello y otro es Polesello, es el maestro Rogelio, que también fue diseñador gráfico, trabajó de chico en la publicidad. Acá hay algo interesante para marcar, es que, como yo les decía, de alguna manera en una era tecnológica, en una era donde la industria tiene un avance tan importante, el tema es que los artistas cinéticos y ópticos están elaborando la idea de serie, están elaborando la idea de algo que tiene motor, que tiene que de alguna manera replica los modelos industriales.
Poleselo es un artista que va a tener todos los premios, lo mismo que Tomaselo también, pero participa en la Bienal de San Pablo, es invitado a los premios Di Tella, que en los años 60 era la consagración para cualquier artista, ser invitado por Romero Brest al Di Tella. Gana el Gran Premio de Honor de la Academia Nacional de Bellas Artes. Y Poleselo dice, la obra de arte es el prisma que refracta, divide y reconstituye los elementos fundamentales de la visión. Y él cuenta cómo de niño, él dice que en su casa acá de Belgrano, murió muy poquito antes de una gran retrospectiva que se hizo en el Malva, murió en el 2014 y esta retrospectiva se inició en el 2015, donde él dice juntaban bastante barroco, ¿no? En eso nada se parece a Tomaselo, y él decía que él le fascinaban los vidrios que encontraba jugando en su casa. Acá lo tenemos a Poleselo, que fue parte de esa década de los 60, que fue parte del Di Tella, y por supuesto la relación con los artistas concretos, la relación con Tomás Maldonado, con todos los artistas del concretismo, pero uno de los aciertos más grandes de Poleselo va a ser también esto que a él le interesa, la deformación visual a través de estos acrílicos pulidos, que son realmente bellísimos, que nos permiten ver esta distorsión. Otra vez en el arte cinético está la idea del juego, la idea de la experimentación. Nos acercamos a la obra sin necesidad de tener un conocimiento previo, no necesitamos conocer historia del arte para experimentar la belleza de estas distorsiones que Leparc había hecho, recuerden ustedes, lo vimos en la clase pasada, con los espejos que distorsionaban. Bueno, este mundo que parece un mundo que vuela, este mundo estelar, también muy parecido, incluso Poleselo hace obras que tienen utilidad, puertas de acrílicos pulidos, cóncavos y convexos, con estas especies de gotas de agua, y Viola Cosiche también, hacía mesas y puertas extraordinarias. Ahí tenemos esta variedad, además interesante, no solamente lo que podemos ver distorsionado, sino fíjense el reflejo en la pared, ¿no? Las luces y las sombras que se generan a través de ondulaciones del pulido del material. Esta es la Galería del Infinito, también con una muestra hace muy poquito. Y Poleselo fue de alguna manera, ahí lo veíamos a él, vestido con elementos así estrafalarios. También hay en su obra, además de lo cinético y lo óptico, un toque claramente pop. No olvidemos que son también los años del pop. Los colores de Poleselo son colores estridentes, colores fluo. Y esta bellísima obra del 2003 es también de la colección, donde fíjense que acá en la geometría se genera como una forma totalmente orgánica. Bueno, quería ver muchas cosas, espero que tengamos un poco más de tiempo, ¿no? Son las 4, vamos a ver, tenemos unos minutos más. ¿Unos minutos más nada más? Sí, no, podés continuar, tenemos media hora más. Bueno, perfecto. Bueno, porque Marta Traba, una de las críticas más aguerridas de la Argentina, que murió lamentablemente en un accidente en el año 83 de avión, ella decía que la Argentina y Venezuela eran dos países que estaban muy influenciados por esta visión europea y norteamericana, mientras que en otros países de Latinoamérica había una raigambre más autóctona, más ligada con lo figurativo, ¿no? Vuelvo a decir, ella también estaba en esa dicotomía
entre la figuración y la abstracción. Pero Venezuela y Buenos Aires, ya vimos todo el desarrollo que hubo aquí, pero en Venezuela también hay varios maestros importantes del arte óptico y cinético que tuvieron también un precedente fundamental, que fue el arquitecto Carlos Raúl Villanueva Aztul, que se formó, su padre era diplomático, se formó en Londres, llega a los 28 años a Venezuela y va a construir la Universidad de Caracas. Pero los contactos que tenía Villanueva, la idea de la búsqueda de que en Venezuela tuvieran representantes importantes del arte contemporáneo, logró, por donaciones y creo que por compras, tener ejemplos de maestros como Calder, como Hans Arp, como el escultor Laurens, como Anthony Pevsner, como Ferdinand Leger y el mismo Víctor Vasarely. Esta es la universidad, fíjense cómo se acerca a la construcción de Oscar Niemeyer, de Brasilia. Miren qué modernidad, el uso de aceros, las formas. Bueno, no estuve nunca en Caracas, pero creo que esto es interesante conocer. Este es el auditorio de la universidad. Miren el Calder que tiene, como si fuera una especie de techo movedizo, una de las obras más, creo que es la obra más grande que hizo Calder, o por ahí. Cuando fue la muestra en proa lo tenían como una de las obras más grandes de Calder en 1952. Miren lo que es ese techo. Es decir, fíjense cómo se complementa la arquitectura con la escultura, o cómo necesitamos otros términos para hablar de esta riqueza formal y esta complementariedad entre un arte y el otro. Y también en la obra, en el Museo de Jesús Soto, en la Ciudad Bolívar, tenemos ahí una obra de Villanueva parece una obra de Gropius, de Mies van der Rohe, y un penetrable de Soto que ahora vamos a ver. Alejandro Botero fue también un antecedente importante, un artista que trabajó especialmente sobre series de colorritmos y de estructuras en el espacio y en el espacio grande. Este fue el pabellón de Venezuela en la Bienal 40 de Venecia en 1982. Fíjense qué tectónica, qué industrial y qué sintética también esta obra. Bueno, ¿por qué es importante también ver que en el arte cinético, rígido, de alguna manera matemático, aparece la idea del espacio en general? Miren acá, estamos viendo en Estados Unidos, aparecen nuevas formas de lo que se va a llamar el arte procesual, los happenings, es decir, un arte que se consume en el momento, un arte que tiene que ver con lo vivencial. El happening es en tal lugar, en el Soho, a las 6 de la tarde. Si no fuiste, te la perdiste. Es decir, la idea de algo totalmente para vivir en el momento. Ahí está Alan Kaprow, el padre del happening, 18 happenings en 6 partes. Y ahí tenemos las experiencias, donde por supuesto iban los jóvenes corriendo para allí, sobre estas gomas. Bueno, y en la Argentina, como diría Guido Di Tella, hicimos expresionismo 20 años después, hicimos cubismo 15 años después, hicimos happenings 2 horas y 45 minutos después. Ahí tenemos, en 1965, en el Di Tella, esta obra de Marta Minujín y Rubén Santantonín, La Menezunda,
que fue justamente una experiencia para vivir. Jesús Rafael Soto, un gran artista, un hombre entrañable, que fue director de escuela, fue docente, viaja a París en el 50, venía de una familia muy humilde, y va a llegar a tener un lugar importantísimo, sobre todo, ahí lo tenemos en la Galería René, junto a Vasarely, a Tinguely y a Jacob Agam. A veces uno idealiza y piensa estos grandes maestros extraordinarios. Bueno, Soto se ganaba la vida en París con su familia, para mantener a su familia, tocando la guitarra en bares, tocaba muy bien. Escúchenlo porque hay algunos videitos tocando boleros, extraordinario guitarrista. Esto lo dice Bayón en su libro. Hay que escucharlo a Soto. Y aquí tenemos estos trabajos donde él incluye, esta creo que es la obra del Bellas Artes, donde él incluye una plantilla muy finita y arriba trabaja a partir de esta superposición de un acrílico transparente también con un dibujo en el que vemos constantemente moverse la imagen. Y los múltiples es otra creación de Soto única, que es este fondo rayado al cual él le superpone con tanzas estas increíbles y finitas hilos de acero inoxidable que tienen movimiento oscilatorio aleatorio, digamos, se mueven aleatoriamente van generando estas especies de escritura móvil. Bueno, realmente la obra de Soto es para verla, no es para verla en una diapositiva, es para tenerla delante de uno y experimentar ese sutil movimiento de esta sutil dibujo con líneas. Y también Soto va a empezar a trabajar en el espacio, interviniendo en murales, este panorámico vibrante sonoro. Estas son varillas que suenan, además, vuelvo a decir, músico, tocaba la guitarra de manera excelente, y decía, el arte contemporáneo es el arte de la participación. Todos los hombres contribuyen a la creación artística al mismo tiempo que el artista la produce. Esto es en UNESCO, en París. Y estos son los penetrables, donde él, creo que es el que estuvo en la puerta del Malva, donde la idea es experimentar este espacio, diríamos, de juego. El otro gran maestro es Carlos Cruz Diez. Carlos Cruz Diez también tiene su formación en Venezuela, estudia en Caracas, en la Escuela de Bellas Artes, fue director de publicidad, acá también este dato es interesante, estuvo dentro del mundo publicitario, fue docente de la Escuela de Artes, y en 1960 sí decide trasladarse a París, y va a ser de entrada un artista de la Galería Denis René. Y dice algo muy importante, el arte es invención, en tanto es algo desconocido hasta entonces. Yo no colecciono obras porque no puedo, pero sí colecciono definiciones de arte, porque es muy importante pensar que el arte, el concepto de arte va cambiando, ¿no? Voy a pasar algunos textos que son interesantes, pero no nos va a dar el tiempo. Y quería mostrarles que Carlos Cruz Diez gana el gran premio, un premio muy importante de algo que quedó un poquito en la historia, que fueron las Bienales de Arte Latinoamericano que se hicieron en Córdoba entre el año 62 y 68, creo, si ahora no me equivoco, con la empresa Ica Renault. En esos premios venían los críticos más importantes, Alfred Barr, Herbert Reed,
primeros niveles del mundo, y este premio del año 66 de pintura, miren qué extraordinaria, qué bella es hoy esta obra de Carlos Cruz Diez. Esta es la obra del museo, una obra interesante, muy apaisada. ¿Por qué? Porque la obra de Carlos Cruz Diez es una obra que va a trabajar sobre el color. Él lo que quiere es, esta serie es una serie muy grande, prácticamente todas sus obras se llaman fisicromía, es decir, la física del color, del cromo, en donde él va a buscar de alguna manera materializar el color sin la forma, y va a trabajar para eso con perfiles de plástico, en este caso de cartón, pero sobre todo con varillas, con estos colores metálicos, y sus series van a ser las fisocromías, el color aditivo, es decir, bajo las leyes de los colores, y la inducción cromática. Fíjense que las formas son mínimas, y este color casi metal genera una vibración constante. Y en sus escritos muy ricos, lo que dice Carlos Cruz Diez es que la vida es luz y es color, y es constantemente cambio. Por eso la obra de él lo que busca es que yo no pueda fijar un color, como cuando voy caminando por la calle en un día de sol, y veo luces de distintos colores, y él dice, no nos enseñan a mirar la atmósfera, no nos enseñan a mirar el color. Les cuento algo que me pasó en la muestra del Malva del 2011, que me quedé fascinada con la obra de Carlos Cruz Diez, es que corría, él llama a que el espectador mire para un lado y para el otro, y va cambiando esos colores con una sutileza increíble. Pero me duró como 4 horas el mareo, es decir, cómo nos va mareando. Fíjense acá el círculo cromático, la superposición de tonos en una obra que parece, esto es lo que el artista quiere, captar la vida, no detenerse, está en constante movimiento con estas varillitas. Él luego va a trabajar las primeras series con un repertorio muy pequeño de colores blanco, negro, verde y rojo, y luego va a trabajar con muchos colores. La experiencia de una situación monocroma origina perturbaciones en la retina, habituada a percibir simultáneamente amplias gamas de colores, actúa como detonador y despierta en el espectador la noción del color, en tanto que situación material, física, que sucede en el espacio sin la ayuda de la forma, e incluso sin soporte alguno, independientemente de las convenciones culturales. Bueno, miren lo que hace Cruz Diez, la transcromía ambiental. Va a generar la desmaterialización completa de la forma, el color puro. Uno se sumerge en un espacio con colores y somos nosotros los que regulamos. En el Malva había una situación que uno entraba y veía una habitación roja o azul o verde, y luego se iba perdiendo. Bueno, traje algunas, miren lo que es esto, ¿no? Es el color puro, es la atmósfera del color. Esta es una intervención en la UNAM, en México. Estos son las intervenciones arquitectónicas en Caracas, en Venezuela. Miren qué belleza este trabajo con arquitectos. Y una de las obras más importantes es el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela, donde Soto hace esta increíble intervención en el espacio. Bueno, voy a pasar un poquito por arriba.
para terminar con dos grandes artistas que fueron el arte generativo, grupos como el Grupo Cero de Düsseldorf, que trabajaron directamente con movimientos, con cine, con filmaciones, el grupo alemán de posguerra. Y acá sí también podemos ver cómo en Alemania, después de la guerra, el arte óptico y cinético daba pie para no meterse demasiado en el campo minado del arte más político, ¿no? Interesante esta visión futurista que tenemos en el Grupo Cero, tecnológico, no tan distinto a muchas presentaciones de Košice, por ejemplo. Jacob Agam es uno de los artistas israelíes también extraordinario. Hace muchísimos años el Museo de Bellas Artes hizo una muestra de él, que implicaba una cantidad de objetos muy distintas a las obras clásicas que uno ve, porque Agam trabaja con estas maderitas, como trabaja Cruz 10, en que si yo veo la obra de frente veo un color, pero si me muevo a un costado veo otra forma, y si me muevo a otro costado es otro el color. Es decir, acá el cambio cinético está dado por el movimiento del espectador que debe girar alrededor de la obra. Instalaciones de Jacob Agam, hay una muy grande en el Pompidou, así que si en algún momento podemos volver a ir, vamos a ver la obra de Agam. Y quería terminar un poco con esto, que es la obra de lo que fue otro movimiento de los años 60, el grupo de arte generativo. Ahora tengo algunas cosas para leerles, pero no sé si tendré mucho tiempo. Ari Brizzi, un extraordinario maestro, lo conocí personalmente porque era profesor de la Escuela de Bellas Artes, y él trabaja con el tema de la luz. Planos sutiles, miren lo que es este plano de luz increíble, con un acabado impecable en su hacer. Esta es la obra del museo, una obra del 68, donde podemos ver también esta delicadeza, este trazado filigranado de Ari Brizzi, que trabaja en estas vibraciones. Esto parece una luz de tubo de neón que girara y que baja suspendida en el espacio. Bueno, la luz, casi uno podría decir un discípulo, a mí me hace acordar, y quiero remarcar la obra de Petoruti, que es una obra de un cubismo lumínico, ¿no? Petoruti trabaja la luz como también lo va a hacer después Ari Brizzi. Y el grupo generativo se armó a partir de la figura también de un personaje, de un intelectual de talla en la Argentina, que fue el doctor Ignacio Pirovano. Acá lo tenemos retratado en un dibujo por Héctor Jouffret, un artista hiperrealista, porque Pirovano fue un hombre ligado a la política, ligado a una familia de alcurnia, pero fue un entusiasta, un crítico, un hombre multifacético, también pintaba, pero fundamentalmente apoyó a muchos artistas jóvenes. Acá tenemos el penthouse que le arregla a Mancio Williams en la calle de Parera. Miren qué modernidad, parece una casa de la Bauhaus. Era su habitación, hecha por una cortina, el cuarto, pero además era, sino, salón de exposición de obras, y él es uno de los que va a apoyar claramente a la figura del belga George van Tongerlo. Ya habíamos hablado de él en otras clases, formó parte del movimiento Stiegel, en los años 30 el movimiento Abstracción-Creación, y me detengo, sí, en una definición de arte para mi colección. No se puede dar una definición de arte por el hecho de pertenecer a los sentimientos y al infinito. Miren si en esta definición no está esa idea del infinito y del sentimiento como algo indeterminado que define al arte. Bueno, ahí tenemos a Van Tongerlo,
Acá ya habíamos visto la idea también del espacio como algo importante. Y acá tenemos a los maestros, quienes formaron el grupo generativo, Pirovano, McIntyre y Miguel Ángel Vidal, a quien también tuve el gusto de conocer personalmente porque fue profesor de la Escuela Pueyrredón muchos años. Su primer muestra importante va a ser en la Galería Peuser y su prólogo lo escribe el grande Rafael Esquirru. ¿Qué es el arte generativo? Bueno, acá sí voy a leer algunos, voy a leer el manifiesto, un pedacito del manifiesto, en donde ellos dicen, para quienes crean que habíase llegado al sumum de los planteos plásticos más ortodoxos, para quienes creían que había llegado ese final insensible y frío, acá viene el arte generativo. Dice, nosotros le hemos dado el nombre de generador de movimiento. De este punto, que es un círculo al fin, de esta recta, de estos elementos que en sí mismos generan su propio movimiento, lo hemos hecho desplazar, vibrar, girar, lo hemos identificado aún más con el presente y el futuro. La pintura generativa engendra. Y esto es lo que nos interesa ver. Miren, voy a sintetizar un poquito, acá está Miguel Ángel Vidal, que va a tener muchos premios, entre ellos el premio Conex, que va a hacer la primer muestra de arte cibernético en el CAIC, en el Centro de Arte y Comunicación. Y aquí tenemos la obra de Vidal, que es espacio. Fíjense que ese verde, ese desplazamiento luminoso, como él lo llama, es prácticamente la idea de formas iridiscentes sobre un espacio. Es decir, acá está Van Dongerlo, acá está Maxwell, acá está la idea de un espacio sideral, si ustedes quieren, y que genera movimiento. Preciosa esta obra, Energía Espiritual. Vidal trabaja con la recta. Este es el cuadro del museo. Esta es una caja también, porque él va a hacer cajas con luces. Sí. Y acá está su compañero McIntyre, que va a trabajar con la curva. Bueno, la obra de McIntyre es también divina, y él dice la circunferencia, forma perfecta, concreta, que en sí misma contiene vibración y movimiento, es el elemento principal para el desarrollo de mi obra. Acá lo vemos, el arte generado. McIntyre se construye un compás especial y con acrílico, una pintura con secado rápido, le va a permitir estas extraordinarias formas en total movimiento. Miren la delicadeza, la sutileza. Esta es la obra del museo, preciosa, es la cinta de Moebius, es la idea de espacio topológico. Un mandala, 2 en rojo. Y quería mostrarles, para terminar, la obra de artistas contemporáneas, 2 mujeres contemporáneas, que también trabajan con la obra, en este caso Berta Teglio, que es una artista que ganó el Premio Nacional, y se lo entregó en el jurado Julio Leparc. Bueno, ¿qué diferencia hay entre esto y las obras anteriores, en las obras cinéticas contemporáneas? Que aparecen textos. Uno podría, bueno, esto para otra clase, un homenaje a Jesús Rafael Soto, de 2007, esto está todo hecho con hilos, una caja en donde la luminosidad también es muy importante. Paulina Webb, otra artista profesora de Luna, donde trabaja con un material casi diríamos cotidiano, mangueras transparentes, mangueritas para medicina, o mangueras, sí, de medicina. Adriana, nos quedan 5 minutos. Bueno, Perdón. y quería mostrar, cierro ya,
Y quería mostrar artistas contemporáneos también de la colección, como el japonés Kuwayama Kadazuke, interesantísimo, esta es la obra del museo. Y también quería mostrar Ernesto Dorato, un artista cordobés contemporáneo, cuyo trabajo es realmente, me quedé impactada de ver la fuerza expresiva de estas formas, y esta es la obra del museo, Saeta, de una belleza, de una luminosidad y de un movimiento increíble. Bueno, muchas gracias al MACBA por darnos este espacio de reflexión y fundamentalmente por tener un acervo cultural único en Latinoamérica de arte óptico, cinético y abstracto que nos enriquece a todos los argentinos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias Adriana por este módulo, estas 4 clases. Esperemos tenerte nuevamente en MACBA con nosotros. Gracias a todos por participar, los esperamos también nuevamente, estarán recibiendo nuestras próximas actividades. Adiós, gracias. Adiós, hasta luego. Gracias. Gracias, Adriana. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias.